Nuestra primera expositora hoy es la doctora Gabrielle Britton. Es doctora en neurociencia y psicología. Lidera el Centro de Neurociencia de Indicasat AIP. Es la primera neurocientífica en Panamá especializada en estudios de aprendizaje, memoria y enfermedades como Alzheimer. Investigadora distinguida del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Cofundadora y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ciencia en Panamá. Cofundadora y directora del programa PARI, un proyecto de colaboración nacional e internacional de investigación enfocado en la salud cognitiva de personas mayores en Panamá, elegida como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica según la revista Forbes, activista, feminista y miembro de la comunidad LGBT+. Bienvenida, doctora Gabrielle. Buenos días a todas, a todos. Ante todo, muchas gracias a Colcherit Israel por la invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este distinguido panel. Hoy les voy a compartir un poco sobre algunos de los trabajos que estamos haciendo porque, como dijo Sabrina, hemos estado trabajando en estudiar y entender el proceso del envejecimiento en Panamá, que también es otra forma de diversidad, la diversidad generacional. Y me encanta ver a un montón de personas jóvenes en el público y poder compartir con ustedes algunas de las cosas que queremos resaltar como visión positiva para Panamá. Primero quisiera compartirles un poco sobre cómo llego a Panamá. Hace más de 15 años regresé de haber estado más de 25 años en Estados Unidos, donde realicé todos mis estudios desde la secundaria hasta el doctorado y el postdoctorado, y también fui profesora e investigadora en una universidad en Pennsylvania. Regreso a Panamá por medio de una convocatoria de repatriación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, en un momento donde la persona que lideraba la CENACYT era el doctor Julio Escobar, una persona muy respetada dentro de las ciencias y también en la sociedad en general. Él es muy carismático y me convenció y me dijo, vente para Panamá y ayúdanos a construir un programa sobre las ciencias cognitivas en Panamá. Y eso es lo que me trae a Panamá hace más de 15 años. Una realidad que ha propiciado a nivel regional un importante debate respecto al bienestar de las personas mayores y que también motivó la creación de nuestro grupo de trabajo es el envejecimiento poblacional. Estamos envejeciendo rápidamente en todos los países del mundo y esto es algo positivo. Tenemos que darle la vuelta a la manera en que pensamos sobre el envejecimiento. En los últimos 100 años, por ejemplo, hemos logrado duplicar la esperanza de vida. Hace 100 años la esperanza de vida era 35 años, si se pueden creer eso, hace 100 años, 35 años, y hoy en día el promedio global es 70 años. En Panamá las mujeres vivimos en promedio 81 años y los hombres como 78 años. Y estos son grandes logros de la medicina y tenemos que celebrarlos. Y traen consigo muchos retos, pero también muchas oportunidades. En la región latinoamericana únicamente, imagínense, en el 2050, 1 de 4 personas vamos a tener más de 60 años y tenemos la suerte de estar vivos en ese momento. 1 de 4 personas. Entonces, eso es una de las principales razones por las cuales tenemos que repensar el concepto de envejecer. Por otro lado, también quisiera empezar diciendo que todos estamos envejeciendo, tenemos que dejar de pensar en que están las personas mayores y están las personas jóvenes. Desde un punto de vista neurobiológico, nuestro cerebro ya está empezando a envejecer desde los 30 años en adelante. O sea, oficialmente nos convertimos en quienes somos como a los 25, 30 años, y de 30 años en adelante ya todos estamos envejeciendo y esto es algo normal. Entonces, tenemos que aprovechar lo que conocemos sobre el envejecimiento para poder maximizar todo lo que podemos de esta gran población que va a ir creciendo más y más cada vez. Para realizar este tipo de estudio requiere un grupo multidisciplinario. Y lo que empezó como, bueno, vamos a estudiar algo sobre el envejecimiento, como les expliqué, fue inspirado por la idea de que Panamá también está envejeciendo y necesitamos tener una infraestructura que responda a ese envejecimiento.
Nos juntamos principalmente el doctor Villarreal, que aparece en la diapositiva arriba a la izquierda. El doctor Villarreal y yo hemos sido partners en el trabajo por más de 10 años, y también la doctora Lian Gómez, médico geriatra. Juntamos cabezas y dijimos, miren, ¿por qué no estudiamos, por qué no desarrollamos un programa sobre procesos de envejecimiento? Y desde el nivel más básico, o sea, estudiando el envejecimiento, la biología del envejecimiento, cómo cambian las células del cuerpo, por ejemplo, qué tipo de cambios ocurren estudiándolos a nivel celular, a nivel molecular, en modelos animales, y hasta el otro extremo, estudiando el envejecimiento en personas humanas, en estudios clínicos. Entonces tenemos un programa muy abarcador. Este tipo de trabajo no se podría hacer sin la colaboración de muchas instituciones en Panamá, personas que trabajaron ad honorem, personas que se juntaron con nosotros y creyeron en el programa. Y además de este programa, como pueden ver, crecieron muchas otras ideas, porque lo que nació como un estudio sobre el envejecimiento se convirtió a lo largo de los años en muchísimas otras cosas. Entonces, me encanta que estamos viviendo más años que nunca. El lifespan, lo que llamamos en inglés, el largo de la vida, los años vividos, está más largo que nunca. Se estima, por ejemplo, para aquellas personas jóvenes aquí, que las personas que nacieron después del año 2000, 1 de 3 va a superar los 100 años. Y esto es algo tremendo, imagínense. O sea, todos ustedes que quizás tengan hijos, nietos y digan, bueno, 1 de 3 de esas personas probablemente va a superar los 100 años de edad. Entonces, pero tenemos otro reto. A pesar de que hemos podido alargar la vida, estamos viviendo más años con enfermedad, o sea que esa parte de health span, que son los años vividos con buena salud, también tenemos ese reto de alargarla, o sea, no solamente vivir una larga vida, pero vivir una larga vida con salud. Esto es crítico. Entonces, esto es uno de los retos que tenemos por delante. Cuando hablamos de qué es lo que determina cómo envejecemos, hay muchos factores relacionados con la salud que generalmente denominamos determinantes de la salud y que se definen como la gama de factores conductuales, biológicos, socioeconómicos y ambientales que influyen en el estado de salud de las personas. Y por lo general existe una idea errónea de que toda la manera en que envejecemos está determinada por la genética. Muchas personas nos dicen, bueno, mi mamá sufrió de tal cosa, yo también tengo mucho miedo que voy a sufrir de eso. Pero lo que tenemos que repensar y educar es que en realidad una gran parte de la manera en que envejecemos y de nuestra salud en general está bajo nuestro control. Si podemos ver las determinantes sociales, las determinantes de la salud, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay determinantes sociales de la salud y que hay también determinantes que tienen que ver con nuestro entorno y que conjuntamente son responsables por el gran porcentaje de la variación que determina cómo envejecemos. Entonces tenemos que enfocarnos en eso también y dejar de pensar de que la manera en que envejecemos está en manos de algún poder exterior o algo biológico como en mi genética. No tengo ningún control sobre la manera en que envejezco. Ese pensamiento hay que eliminarlo. Tenemos mucho control sobre la manera en que envejecemos, pero depende de muchísimas diferentes cosas. Hay que repensar la manera en que conceptualizamos el envejecimiento y hay que crear nuevas sociedades. Hay que pensar la manera en que todos estamos envejeciendo para poder también democratizar la buena salud y la buena salud al envejecer. Esto es muy, muy importante. En el estudio que estamos realizando, nosotros tomamos una variedad de factores para poder determinar cómo envejecen las personas panameñas. Entonces, el estudio que realizamos, que está bajo el programa que llamamos el Panama Aging Research Initiative, la iniciativa de investigación enfocada en la salud de personas mayores en Panamá, es un estudio longitudinal, tiene más de 10 años. Un estudio longitudinal es un estudio donde vamos siguiendo a las personas sobre el tiempo. O sea que cada año y medio y cada 2 años regresan estas personas a nuestros centros de investigación y estudiamos su cognición, su condición física, tomamos muestras de sangre, analizamos su genética. Son estudios muy abarcadores y muy costosos también. Por eso requieren esta gran masa de personas con quien trabajamos. Entonces, en el estudio tomamos una gran cantidad de medidas para llegar exactamente a esto, a poder determinar cuáles son estos factores. Queremos saber cuáles son estos factores. Y para hacer esto,
hacemos encuestas, entrevistas clínicas. Para cada voluntario y voluntaria que participa en el estudio recogemos más de 600 variables. Entonces tenemos lo que llamamos un montón de datos para utilizar las herramientas del análisis estadístico y para poder determinar dónde podemos llamar la atención, por lo menos en nuestro entorno, por ejemplo, sobre qué herramientas son más útiles para que son fáciles de aplicar para ver quién envejece bien y quién no envejece tan bien. Y también estamos muy interesadas en las personas que envejecen exitosamente. Esto es fundamental. No solamente nos interesa la enfermedad, nos interesa también lo que llamamos successful aging, porque es un fenómeno extraordinario, especialmente entre personas que tienen buena educación, buen entorno, buena alimentación. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de las cosas que estamos midiendo en el estudio para que tengan una idea. En el estudio hacemos un montón de preguntas. Queremos saber desde la higiene del sueño, si tienes apoyo social. Hacemos preguntas que nos dan luces sobre los niveles de depresión que puede tener la persona, niveles de actividad física, si viven en barrios seguros. Queremos saber si se sienten satisfechos con sus vidas. Hay algunas de estas preguntas que causan que los participantes se sientan muy tristes. Hay algunas que causan que nos cuenten muchas historias. Una de las cosas que hemos realizado a lo largo de los años es que a las personas mayores les encanta que les hagan preguntas. Eso sí, no tenemos ningún problema reclutando personas mayores para el estudio. En este momento estamos reclutando personas mayores de 50 años, porque a nivel internacional sabemos que esa ventana de la edad mediana es crítica para poder intervenir y para poder detectar de manera temprana algunas patologías que se van desarrollando de manera silente sobre el tiempo, como lo son la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, mientras más temprano podemos detectar este tipo de señales o de marcadores biológicos, marcadores socioculturales, mejor. Entonces, hacemos este tipo de preguntas, como ven en las diapositivas, y estas preguntas nos dan luces sobre lo que les comentaba, las determinantes de salud. Y sobre el tiempo, nuestro estudio pretende seguir a estas personas 15, 20, 25 años, 30 años, hasta que la salud les permita seguir regresando a nuestro estudio. Entonces, esa es la naturaleza del estudio longitudinal. Claro, a la vez también estamos estudiando las enfermedades asociadas a la edad, las condiciones asociadas a la edad. Y esto no es para decir que, bueno, mira qué enfermos estamos las personas mayores de 50 años, pero este es un pantallazo de las principales enfermedades crónicas en todos los estudios de personas mayores de 50 años, hay personas hasta mayores de 30 años que tienen algunas de estas enfermedades crónicas. Pero aquí hay un pantallazo, les puedo decir, por ejemplo, estos son datos de Panamá, 84% de las personas que encuestamos tienen por lo menos una condición crónica. Condiciones crónicas son las que son duraderas en el tiempo, ¿verdad? Duran mucho tiempo, asociadas a la edad típicamente. El 58% tiene por lo menos 2. La más común es la hipertensión. Esto es un hallazgo totalmente coherente con el resto de la data del mundo. Pero muy interesante, y lo que tengo ahí remarcado en el cuadro, es que menos del 10% tiene deterioro cognitivo. Esto es la data de la primera visita, o sea, en la línea base, la primera vez que conocemos a estas personas, porque estamos reclutando personas sanas en cuanto a su función cognitiva. Queremos seguir a las personas sanas sobre el tiempo y de esa manera ver quién desarrolla diferentes tipos de condiciones relacionadas a la salud mental. Menos del 10% tiene deterioro cognitivo en esa primera visita, pero más del 40% cree que tiene deterioro cognitivo, ¿sí? Eso se llama deterioro cognitivo subjetivo, pero le preguntas, ¿usted cree que tiene deterioro cognitivo? Y más del 40% dice, sí, yo sí creo, mira, por esto y por esto. Entonces, y hay todo un cuestionario asociado a esto, está bien estandarizado, pero lo cierto es que en este mundo tan ocupado y que es tan fácil distraerse, si le haces esta misma pregunta a alguien de 35 años, te van a decir lo mismo. También te van a decir, sí, creo que tengo problemas con mis funciones cognitivas. Así que no es nada particular de las personas mayores de 50 años.
Pero nos sorprende que tengamos preocupaciones sobre nuestras funciones cognitivas, porque resulta que el deterioro cognitivo es la mayor preocupación de las personas mayores mientras vamos envejeciendo. Esta es la preocupación número 1. Esto es un dato internacional. Lo que más nos preocupa a las personas mayores de 50 años es perder las facultades mentales, porque dejamos de ser quien somos y nos preocupamos por la manera en que esto va a repercutir sobre la vida de nuestras familias y, claro, no queremos estar vivos si en realidad no vamos a estar presentes, ¿verdad? Entonces, son preocupaciones también que no son compatibles, por ejemplo, o no son respondidas por la manera en que estamos realizando la atención en salud de personas mayores. El promedio de tiempo que una persona en la atención primaria le dedica a entrevistar, a hacer una evaluación de una persona mayor en el mundo, el promedio de este tiempo es 15 minutos. 15 minutos para personas que tienen todas esas condiciones que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, también tenemos que revolucionar la manera en que estamos atendiendo a las personas mayores en la atención primaria. Y siempre hemos abogado porque el conocimiento del envejecimiento debería ser un eje transversal en la educación médica, no solamente de los geriatras, porque la gente te dice, ¿me puedes recomendar un geriatra? Como si los que envejecen fueran las personas esas que están allá, porque yo no voy a envejecer, ni tú tampoco, pero resulta que todos vamos a envejecer. Entonces, en las escuelas de medicina a veces le dedican un semestre a la geriatría, quizás un par de semestres, pero debería ser un eje transversal y debería de esa manera también cambiar la manera que estamos pensando sobre el envejecimiento. Ok, bueno, el enfoque de la gran mayoría de los estudios, como el nuestro, está enfocado en buscar soluciones o características biológicas del envejecimiento. Y esto es un gran reto, porque estos estudios son costosos. O sea, queremos buscar lo que llamamos marcadores biológicos. Marcadores genéticos, marcadores en sangre, marcadores en líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que cubre el cerebro, ¿verdad? Y que tenemos en la médula espinal, podemos tomar muestras de este líquido. Y todo eso está muy bien, pero resulta que tenemos muchas cosas bajo nuestro control. Y una de las principales es el nivel de educación. Y siempre llegamos al mismo punto. En todos estos foros que tenemos, en donde estamos conversando sobre los retos que tenemos por delante como Panamá, como región, como el mundo entero, siempre regresamos al tema de la educación. Y yo quería compartirle algunas cosas sobre equidad dentro de nuestro mismo grupo de voluntarios y voluntarias en esta primera visita. Si miramos, por ejemplo, el nivel de educación como una manera de distinguir a las personas con baja educación, los que nunca se graduaron de la secundaria, porque el promedio de educación en Panamá no supera la secundaria, y los comparamos con los que se gradúan de la universidad. Vemos, por ejemplo, y no nos debe sorprender, que tienen más deterioro cognitivo, ¿verdad? Eso no nos sorprende. Pero lo que sí nos debe impactar es que estas personas que no se gradúan de la secundaria también tienen más limitaciones en las actividades de la vida diaria, tienen más discapacidad, reportan haberse caído más de 2 veces en los últimos 2 meses, o sea que tienen riesgo de hospitalización y mortalidad temprana. Tienen la fuerza de la mano más débil que las personas que se gradúan de la universidad. La fuerza en la mano, un indicador de cómo está funcionando nuestro sistema nervioso periférico. Tienen más depresión, son más propensos a tener diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar y por tanto toman más medicamentos, o sea que tienen polifarmacia. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que ya está entrando a los últimos 20, 30 años de la vida ya con una limitación, una desventaja, y eso debe preocuparnos. Eso debe preocuparnos porque eso tiene que cambiar. Otro tipo de educación es la educación en la salud cerebral y la prevención. Tenemos que hablar sobre el cerebro desde que los niños están chiquitos. Hablamos de muchas cosas sobre el cuerpo y los diferentes órganos, pero hay que hablar mucho, mucho más sobre el cerebro. Y cosas como, por ejemplo, que el cerebro solamente constituye el 2% del cuerpo, el 2% del peso del cuerpo. Sin embargo, consume un montón de energía. Y por eso es tan susceptible a la manera en que estamos envejeciendo. Y acuérdense, envejeciendo de los 30 años en adelante. Entonces, el cerebro hay que nutrirlo, hay que alimentarlo, hay que tratarlo bien. Hay que
hay que tener actividad social activa, actividad cognitiva activa. Hay que relacionarnos con las personas. Y todas estas cosas están sustentadas por la literatura. Esto está bien estudiado. Sabemos que, por ejemplo, en este caso, hace unos años, la comisión de Lancet, la revista Lancet, publica un estudio metaanalítico. Y un estudio metaanalítico es un estudio que recoge la información de muchos estudios y los recoge en un solo análisis estadístico. Y demuestra que a lo largo de la vida, si aquí podemos ver, por ejemplo, si este es el ciclo de la vida, del inicio hasta el final, aquí podemos ver desde el inicio hasta el final, y lo que se ve ahí son el porcentaje de riesgo por demencia de que es responsable cada una de esas cosas. Y como pueden ver temprano en la vida, los bajos niveles de educación responsables por 10% de los casos de demencia, y que si sumamos todas estas cosas que están bajo nuestro control, que podemos modificar a raíz de la interacción social, del ejercicio físico, de mejorar los programas de educación, que pudiéramos mitigar 1 de cada 2 casos de demencia en la región. 50% de la demencia en la región es prevenible. Cuando nos preguntan los voluntarios, nos dicen, yo tengo mucho miedo de envejecer con Alzheimer. ¿Cómo puedo prevenir la demencia? Bueno, aquí está la evidencia científica. Esto no es nuestra opinión, esto es evidencia. Tienes que mantenerte físicamente activo para poder reducir la tasa de enfermedades crónicas. Y si tienes enfermedades crónicas, pues mantenerlas bajo buen control médico a lo largo de la vida. Entonces, aquí quiero hacer un breve paréntesis, porque también hay datos muy interesantes respecto a las personas que ya están muy avanzados en su deterioro cognitivo. Y esas personas, por ejemplo, los enfermos, las personas que tienen condiciones como Alzheimer y que decimos qué podemos hacer con estas personas, sorprende la cantidad de data que está saliendo respecto a cómo la música les activa la memoria, les tocan música y de repente bailan porque se acuerdan de esa música, saben la letra de la música. No tenemos explicación para eso, no sabemos cómo explicarlo, pero de alguna manera eso está ahí. Y tiene que ver con algo que nos une como seres humanos, como una esencia de la vida, y que por ahí podemos también entender cómo mejor intervenir, ¿no? Por ahí también podemos diseñar nuevos estudios de intervención no farmacológica, porque no todo se va a resolver con un medicamento, y mucho menos una enfermedad tan compleja como el Alzheimer. Abogamos por una manera de ver el envejecimiento de modo integral, porque es la única manera de envejecer con mucha salud. Termino con este mensaje. Si la primera gran revolución de la salud humana se trató de extender la vida humana, la segunda debería tratar de cerrar las brechas. Y esto no se va a lograr únicamente con ciencias, pero no se va a lograr sin las ciencias. Quería también llamarles, por favor, a recordar cómo la ciencia nos sacó de la pandemia, y nos sacó también de la pandemia que ya parece que se nos olvidó todo el susto que pasamos, ¿no? Y qué gran susto que pasamos. Y se acuerdan lo encerrados que estábamos todos y todas, y cuando salió esa primera vacuna que estábamos, dije, wow. Bueno, eso fue la ciencia que hizo eso. Y también las buenas negociaciones entre los diferentes gobiernos y los tomadores de decisiones y todo, nos enseñó a colaborar. Así que no olvidemos eso. Esto es esencial. También, ¿cómo logramos que nuestros cerebros piensen a largo plazo? Nosotros no tenemos nuestro cerebro no está como conectado para hacer eso. ¿Cómo pienso de aquí a 50 años? Si de aquí al 2050 vamos a ser 1 de 4 personas, ¿cómo logro pensar de aquí a 50 años? ¿Cómo puedo pensar más allá de mí y de las personas que están justo al lado de mí y pensar en comunidad? Tenemos que hacer esto, porque sin comunidad no somos nadie, no somos una y lo mismo, somos personas dentro de comunidad. Y si solo pensamos en nosotros mismos, no tenemos comunidad. Tenemos que construir sociedades distintas. Es una cuestión de justicia social. Muchas gracias.